Bueno, interesante sin duda alguna ese espectáculo que nos ofrece el Teatro Olimpia. Seguimos en Valencia en Abierto, se lo habíamos dicho anteriormente. Hoy queremos contarles el tema de salud financiera. ¿Qué es? ¿Cómo nos ha cambiado la pandemia? ¿Cuáles son las principales claves para tener una buena salud financiera? Mucho que comentar de la mano de BBVA, hoy especial en 7 Televalencia sobre este tema. Para ello les presento, vamos a contar con la presencia de Manuel Morales, es el Manager Global Salud Financiera de BBVA. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Y gracias también por estar con nosotros, Encantado. Bienvenido. Gracias. Mucho que abordar porque tenemos un gran desconocimiento de solamente la palabra salud financiera, ¿no? Sí, es un momento muy interesante de la salud financiera. Desgraciadamente por la pandemia también está muy de actualidad y sí que es un buen momento para empezar a ayudar a los clientes y a la gente en general a gestionar sus finanzas y su salud financiera. Pues mucho que preguntarle. Esta tarde también lo vamos a hacer con Isabel Jiménez Zuriaga, directora general de la Fundación Estudios Bursatelis y Financieros. Isabel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros también. Gracias por invitarme. Mucho que aprender de este concepto de salud financiera, ¿verdad? Sí, la educación financiera está al alcance de todos. Lo primero que hay que hacer es querer. Querer es poder, y en ese sentido la pandemia ha ofrecido una oportunidad de reflexión y de humildad para reconocer los recursos con los que contamos y las dificultades que pueden venir inesperadas a lo largo de la vida. Claro. Y la vulnerabilidad financiera nos puede llegar a todos. Bueno, pues mucho también que preguntarle. Y nuestra tercera invitada es doctora Mabel Pisabó, profesora investigadora de SIG Business and Marketing School. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Se suma un poco a este mensaje inicial, ¿no? Sí. De que queda mucho por aprender, a realizar también una labor didáctica en esto, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Opino como Isabel que sí que conocen, pero necesitan como interiorizar y entender bien qué es esto, la salud financiera, y saber aplicarla y saber gestionar este término. Bueno, pues bienvenida también. Hoy en 7 Televalencia de la mano de BBVA hablamos de salud financiera. El dinero es una de las principales causas de estrés en nuestra sociedad. A todos nos gusta tener la tranquilidad de contar con ahorros, tener organizados los gastos, contar con un colchón frente a imprevistos y poder hacer frente a proyectos de futuro. Cuando hablamos de todos estos factores y de una economía saneada, nos referimos al concepto de salud financiera. La crisis derivada del COVID ha provocado cambios en los hábitos financieros de los españoles. El 70% de los encuestados asegura que tiene la intención de ahorrar más dinero que en el pasado, pero la situación no es fácil. El 49% ha visto cómo sus inversiones han perdido valor y 1 de cada 4 presenta dificultades para afrontar sus gastos esenciales. ¿Nos falta cultura y educación financiera? ¿Cuáles son las claves para tener una buena salud financiera? Esta tarde, de la mano de BBVA, programa especial en 7 Televalencia. Y arrancamos, si les parece, con esos datos. Más de la mitad de los hogares en Europa tienen dificultades para llegar a fin de mes y el 44% está preparado, es poco probable que esté preparado para esas necesidades futuras. ¿Datos preocupantes? No sé si son realmente preocupantes. Lo que sí que es cierto es que se puede mejorar la salud financiera. Hay que ocuparse de la salud financiera y lo que nosotros creemos es que con educación financiera, por un lado, de lo que hablaremos, y con las herramientas adecuadas, con un pequeño esfuerzo, independientemente de la situación financiera que tengamos. Desgraciadamente hay gente pues, que tiene pocos ingresos y es más difícil que ahorre o que controle sus gastos, pero lo que sí que creemos es que con pequeños esfuerzos, poquito a poco se puede ir mejorando. No obstante, pues la situación actual pide que nos centremos y nos enfoquemos un poco más en salud financiera. Bueno, ¿no? pues no hay que preocuparse, pero sí ocuparse, ¿no? En este aspecto. ¿Qué piensa al respecto, Isabel? Pues la ocupación es la consciencia financiera. ¿Sí? Lo primero es empezar por tener una consciencia financiera y no es tan difícil ocuparse de las finanzas. Hay que dedicar un poquito de tiempo y ser disciplinados. Con un ratito que dediquemos el domingo por la tarde a organizar los ingresos y los gastos, podemos llegar a tener una consciencia de dónde estamos. Somos soberanos sobre nuestros gastos. Los ingresos pueden llegar o no llegar y, por ejemplo, hay conceptos como la longevidad que no somos conscientes de lo que supone. Es decir, la jubilación hace décadas
podía ser 5 o 10 años. Ahora mismo pues hay muchas personas que se jubilan y viven jubilados 30 a 35 años. España es el país del mundo con mayor número de años de vida y tenemos un gran bienestar, disponemos del sol y de un sitio maravilloso para vivir, pero para mantener nuestro nivel de vida de cuando trabajamos una vez jubilados hay que hacer, por ejemplo, una planificación financiera a largo plazo. Ajá. Bueno, pues muchas claves también las que pone encima de la mesa en estos momentos, ese envejecimiento de la población, esa jubilación a la que tenemos que prepararnos y un concepto, ser disciplinados. Importante este tema que irá saliendo a lo largo del programa, doctora Mabel, al respecto de estos datos que dábamos al principio. Yo también apoyo lo de la disciplina financiera, porque al final sí que es verdad que con pequeños esfuerzos se podría ahorrar y planificarse muchísimo mejor, porque si la gente tiene conciencia de lo que supone retrasarse en un pago, estar al tanto de cuándo le viene el próximo pago, es decir, al final es con un poquito de disciplina, un poquito de esfuerzo, se pueden lograr poco a poco grandes cosas en cuanto al ahorro. Bueno, pues importante este tema. Seguro que desde casa se están preguntando, pero ¿cómo, no? ¿Cómo? Vamos a intentar darles el cómo también. Seguimos analizando datos. ¿Qué ha pasado con la pandemia, con todo lo que hemos vivido? ¿Esto ha agravado la situación o al contrario nos ha dicho, ojo, necesito ahorrar más? Las brechas sociales sí que es cierto que las ha ensanchado y las económicas, y sobre todo aquí nos dimos cuenta, ¿no?, que había que controlar gastos y ahorros. ¿Qué nos ha hecho la pandemia en todo esto de salud financiera? Estamos viendo datos de encuestas que se están haciendo con los ciudadanos y efectivamente se ha incrementado mucho la conciencia de la gente de la necesidad de controlar los ingresos y gastos. Es verdad que la pandemia no ha afectado igual a todo el mundo. Ha habido gente que ha ahorrado más porque ha gastado menos. Se estima un 9,6% de media de caída de los gastos en los hogares, pero también es cierto que hay en otros hogares en que los ingresos han caído significativamente porque se ha dejado de la restauración o otros. Entonces, lo que sí que pensamos es que la gente, pues al ser un cambio tan radical, un poco como estábamos comentando, sí que ha hecho a la gente poner de manifiesto que es necesario estar encima de estos temas, ¿no? Nos ha hecho ver la realidad de otra manera. ¿Estamos de acuerdo con esto? No sé si... Sí, totalmente. En la pandemia hemos vivido una mayor vulnerabilidad. Y a partir de ello, bueno, pues ese replanteamiento de a qué dedicamos nuestro tiempo. De repente disponíamos de mucho más tiempo y ese tiempo pues se puede gestionar bien, con reflexión, con planificación, incluso limpiar armarios, organizar, reciclar, el tema también de la sostenibilidad, mucha mayor conciencia de lo que contaminamos y lo que podemos ayudar al entorno. Pero bueno, pues también destinar el tiempo, además de hablar de fútbol, pues a lo mejor hablar de finanzas. Hablar de finanzas, nos cuesta hablar de esto. ¿Está poco familiarizado? Sí, yo creo que sí. En la pandemia, yo es que creo que antes de la pandemia nadie se planteaba lo importante que era tener una buena planificación, porque al final todo el mundo más o menos todos los meses tenía sus ingresos. Y ha sido a raíz de la pandemia donde se ha dado cuenta de la importancia que lleva una planificación, tener un dinero ahorrado para imprevistos, etcétera. Y es aquí donde la gente yo creo que ha tomado más conciencia de lo importante o de la importancia que tienen las finanzas. Lo importante y la importancia, esto es clave. Seguimos indagando en qué es la salud financiera, cómo podemos hacerlo mejor, pero quisiera también, creo que ya ha dicho algo Isabel Jiménez, nos cuesta hablar de finanzas. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa con esto? Podemos contar que nos vamos de vacaciones a cualquier otro sitio, que tenemos un problema familiar, pero no contamos esto, cómo estamos económicamente o si ahorramos o no. Nos falta aquí cultura, Manuel Morales. Otra vez volvemos un poco al inicio. Yo creo que no es que nos falte cultura, es que culturalmente en España, a diferencia de los países anglosajones, los países nórdicos o el Reino Unido, en el que la gente habla de dinero abiertamente, habla de lo que gana. En una reunión social te pueden preguntar cuánto ganas o incluso los truquillos que tenemos para ahorrar o para gestionar, incluso impuestos también. Pues en España es verdad que somos más retraídos, es una cultura mucho más reservada. Somos más reservados en este tema. Sí. En este tema sí. Y no solemos hablar. Es curioso. Conceptualmente, el concepto de dinero es de lo más antiguo de la civilización. Se inventó el dinero antes que la escritura y antes que muchos otros conceptos con los que hablamos y convivimos.
y hay que aprender a convivir con naturalidad con el dinero. Y a ese respecto, bueno, pues dentro del ciclo vital, pues por ejemplo los niños, educar financieramente pues con la paga, ayudando, pues por ejemplo, si hay un consumo con un importe elevado, que ellos paguen una parte para que sean conscientes de lo que cuestan las cosas. Hay hábitos que no son buenos, pues por ejemplo no es natural que en una familia el smartphone del niño valga más que el del padre, y a ese respecto, bueno, pues un consumo irracional pues tampoco es bueno. Por consumir más no somos más felices, y esos hábitos de consumo responsable, ese fomento del ahorro, ese colchoncito para imprevistos, pues la verdad es que se puede educar desde pequeños, y así pues conseguimos que esas tomas de decisiones habituales, ese dinero cotidiano, esas finanzas de estar por casa, esa economía doméstica diaria, esas decisiones pequeñas, esos gastos hormiga que tenemos en las viviendas, que parece que son pequeñitos, pero que si los consolidas anualmente pues son un importe que puede ser demasiado elevado para nuestros ingresos. Pues a partir de esa educación financiera diaria, pequeñita, con letra minúscula, podemos ayudar a esa gestión del presupuesto familiar. Bueno, me encanta lo de la educación financiera en casa, con los más pequeños. Me gustaría también tener la opinión de doctora Mabel, por ejemplo, lo de la paga, que es a los niños, esto fomenta, ¿no?, un poco también esta cultura de educación financiera. Sí. Nos queda mucho por hacer en este aspecto. Sí, es que yo pienso, igual que Isabel, es decir, que es súper importante la educación financiera, pero igual no como la estamos transmitiendo. Vale. Porque enseñamos como mucho concepto financiero, la gente conoce más o menos todo el mundo los conceptos financieros, pero no lo que es una educación financiera o una salud financiera. Yo creo que es un poco el problema que tenemos nosotros, no desconocimiento de las finanzas, porque todo el mundo sabemos de finanzas, sino desconocimiento de cómo llevar una buena gestión de las finanzas. Creo que es un poco lo que nos falta por potenciar. ¿De acuerdo con este aspecto, Manuel? Sí, yo creo que lo que nos falta, y al final, si tú piensas en salud financiera, es como la salud física, ¿no? Al final, tú si quieres hacer una dieta o quieres hacer deporte, pues al final tienes que adquirir el hábito, te tienen que enseñar cómo hacerlo, cuesta, y yo creo que todo el mundo del dinero, para algunas personas, yo creo que hay que adaptar la educación financiera al nivel de cada uno. Hay personas que lo ven complejo, que les ponen nerviosos porque no entienden, van a las entidades financieras. Por eso nosotros en BBVA estamos muy obsesionados con la comunicación transparente, clara y responsable, para que no pasen también errores que han podido pasar en el pasado con la comunicación, o da pereza, o es aburrido. Pereza, claro. Entonces, aquí lo importante es la organización y adquirir el hábito. Entonces, yo hago el símil siempre con la dieta, con el deporte, ¿no? Que puede dar pereza, pero empiezas a hacerlo, empiezas a ver los resultados y empiezas a animarte, ¿no? Bueno, desde casa seguro que están diciendo, bueno, pero que nos cuenten más. ¿Cómo puedo? Enseguida entramos en esta parte, pero queríamos tener esta introducción de lo que hablamos, de si familiarizamos o no con este tema, y ahora en esta segunda parte les queremos preguntar a los expertos cómo hacerlo. Pero antes hemos querido salir a la calle a preguntar a los valencianos precisamente esto. ¿Tienen una buena salud financiera? ¿Pueden ahorrar, en definitiva, a final de mes? ¿Cómo lo están haciendo? Y con estas respuestas, nos hemos encontrado. No sé lo que hará cada uno. Habrá gente que ahorre, habrá gente que no ahorre. El que pueda ahorrar, ahorrará, y el que no... Pero usted no tiene costumbre de ahorrar porque no se puede, ¿no? Yo no, porque yo llevo mi vida, no se puede. Con las pensiones que hay, no se puede. Yo sí. Yo sí. ¿Cómo lo hace? Explícaselo a la gente. ¿Cómo hace para ahorrar? ¿Está acostumbrada? Sí, estoy acostumbrada, sí. A tener un rinconcito, a tener siempre... Apartarme un tanto, sí. ¿Y cómo lo hace? Porque mucha gente dice que es muy difícil con los sueldos que hay. Sí, es verdad, es difícil. Con lo que se paga y con los impuestos y todo es difícil. Pero yo lo intento. Intento no tocarlo, sí. Hombre, pues se ahorra todo lo que se puede. Yo ahorrar no ahorro mucho, porque tengo 3 hijos, ¿sabes? Y tengo muchos gastos. ¿Y crees que faltan sueldos o que se suban los salarios? Sí. Además, yo estoy en paro y cobro muy poco. Con 3 hijos que tengo una ayuda y cobro 300 euros, no cobro más. Entonces es muy difícil el ahorro, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y además, con todos los gastos que hay en una casa, comida, agua, luz y todo, es imposible ahorrar. ¿Qué va? Imposible. No.
¿Por qué Muy es difícil. difícil? Porque los precios están altísimos y por más números que hagas, en fin, ahorrar lo veo difícil, muy difícil. Bueno, esta es la realidad de la calle. ¿Qué dicen nuestros expertos? Que se puede. Refleja perfectamente lo que está pasando. Cada persona es un mundo, para empezar. Las finanzas de cada uno, no hay dos finanzas iguales. Cada uno tiene sus ingresos y sus gastos, sus gustos también, que también es una cosa muy importante, claro. Y su forma de organizarse, ¿no? Vemos que es complejo. Es verdad que yo creo que la mayoría de la gente, también lo comentábamos al principio, le cuesta llegar a final de mes, pero yo creo que al final es ir pensando en qué necesito yo. ¿Qué es lo bueno para mí? ¿Qué es lo que yo necesito para mejorar? ¿No? Y empezar a plantearte y dar ese pasito para adelante, ¿no? Bueno, momento de coger papel y boli desde casa, porque vamos con la pregunta. Las claves para tener una buena salud financiera, ¿cómo podemos ahorrar? Cuando regalas un pez, la persona no aprende, pero si les enseñas a pescar, serán capaces de conseguir los peces ellos mismos, ¿no? Y a ese respecto, cualquier persona puede gestionar sus finanzas. Pero a ese respecto, bueno, pues hay que conseguir buenos hábitos, y en esos buenos hábitos efectivamente está el papel y el boli, y el concepto de ahorro a posteriori o un ahorro que sale solo, evidentemente eso no surge. Con lo cual hay que hacer un esfuerzo por aprender a pescar, y ese esfuerzo por aprender a pescar lleva bueno, pues una planificación, una gestión, ese ratito el domingo por la tarde de alinear todos los gastos de la semana, sí. Efectivamente, y a partir de ahí bueno, pues ir viendo qué gastos son imprescindibles y qué gastos no son imprescindibles. Y además de ello, buscar un ahorro, pero no a posteriori, un ahorro a priori. Es decir, el ahorro no es lo que me queda después de, sino que si lo tengo como objetivo previo, a priori, un ahorro a priori sí que lo podremos conseguir. Es como una meta más en la vida. Cuando se refiere a ahorro a priori es cuando a principio de mes, ¿no? Sí. Cuando cobramos, en cuanto cobramos... Un porcentaje. Un porcentaje, ahora entraremos en los porcentajes. Aprender a pescar y ahorro a priori son los dos titulares que me he quedado con las claves que nos da Isabel. Preguntamos a la doctora Mabel. Bueno, yo voy un poco en línea con Isabel, y yo siempre digo que lo primero que deben preguntarse es ¿por qué no llego a fin de mes? Vale. Pero es la primera pregunta que tienes que hacerte, y todo pasa por lo que dice Isabel. Es una planificación de ¿por qué no llego? Miramos los gastos y de ahí decimos, vale, de aquí, ¿cuáles son prescindibles? ¿Podríamos prescindir de alguno de estos? Prescindimos de ellos. Y luego, totalmente de acuerdo con, a principio de mes, aunque sean 50 euros, 20 euros, lo apartamos directamente. Nosotros ahí siempre decimos que es una forma de gestión de la salud financiera por pasos. Primero, equilibrio de ingresos y gastos. Una vez que los tengo equilibrados, que es un poco lo que estábamos diciendo del día a día, empiezo a ver si puedo ahorrar. Si puedo ahorrar para una meta o puedo ahorrar para un colchoncito para imprevistos. Luego gestionamos la deuda. Una vez que ya tenemos la deuda gestionada y tenemos un colchoncito, empezamos a hablar de invertir, de poner nuestro dinero a trabajar. Y ya lo último es la planificación a largo plazo, ¿no? Entonces, con esos pasos puedes ir en cada uno de ellos y adaptado a cada persona, gestionando tu salud financiera. Bueno, pues interesante. Yo creo que empezamos a aprender a tener unas buenas finanzas en casa. Un método de gestión financiera muy extendido, seguro que desde casa lo han escuchado alguna vez, la regla del 50, 30, 20, pero yo no me acuerdo muy bien de los porcentajes, así que vamos a ver si en mesa nos ayudan a desbloquearnos. ¿Esto qué es, 50, 30, 20? Pues nada, es una regla que es habitual, y es verdad que es un muy buen punto de partida. En gestión de salud financiera no hay fórmulas mágicas, cada uno tiene, pero sí que es una buena referencia que se suele utilizar, que es el 50% de los ingresos de la unidad familiar que se dediquen a gastos indispensables. El alquiler, la hipoteca, la educación, los suministros. Un 30% de los ingresos familiares a gastos que son prescindibles, pero que nos dan mucha calidad de vida. Pues el ocio, viajar, ir al cine, estar con nuestros amigos. Es alto, el 30%. El 30%, sí. Muy bien. Sí. Vale. Y un 20% al ahorro. Pero insisto, es un aspiracional, cada uno tiene que adaptarse, y es un buen punto de partida para empezar a controlar y empezar a gastar y decir, bueno, voy a intentar llegar a esto, ¿no? 50, 30, 20, ¿funciona? Lo primero hay que pesarse.
Hay que ir a la balanza y pesarse, ha dicho. ver lo que pesa cada uno. Quiero decir que hay personas con sobrepeso, hay personas que no llegan a la masa muscular necesaria y entonces hay que ver, porque ese 50-30-20 depende del diagnóstico de partida, como muy bien indicabas antes, ¿no? Y a partir de ese diagnóstico de partida, pues aspiracional, se puede llegar al 50-30-20 y habrá personas que llegarán antes y habrá personas que les costará más, pero bueno, está muy bien tener una meta. Está muy bien de inicio, 50-30-20, pero a mí me llamó la atención, hay que pesarse antes, ¿eh? No vayamos a cometer esto, es importante. No sé si tiene que decir al respecto algo, doctora Mabel. Respecto al 50-30-20, escuchando un poco a la gente en la calle, parece que sea 100, es decir, que los gastos fijos tal sean del 100%. Entonces le preguntaba a Manuel si no sé si a lo mejor 50 es un porcentaje demasiado pequeño para la realidad actual. Para la realidad actual. Yo estoy muy en línea con lo que decíamos. Es una referencia, es un punto de partida que te ayuda a controlar. Por lo menos te pone en la situación de tu peso y cuál sería una aspiracional, un estándar. Pero insisto, no hay fórmulas mágicas y cada uno que vaya trabajando en una de las partes, ¿no? Y ver el equilibrio que puede llegar a tener, ¿no? Bueno, pues queda claro también. Yo creo que pensaba lo mismo también, pero hay que encontrar ese... Es ideal, es decir, si esa regla es perfecta para una buena salud financiera. ¿Qué se está haciendo desde BBVA, entidad financiera, creando oportunidades, como dice el lema? Manuel Morales, ¿qué se está haciendo? Porque además se presentaba recientemente una app en torno a todo esto que estamos hoy hablando. ¿Cuándo y cómo está funcionando? Pues la verdad es que para BBVA la salud financiera es una prioridad estratégica a nivel grupo, es para todo el banco, porque queremos realmente ayudar a nuestros clientes a mejorar, a un bienestar, ¿no? Y como decíamos un poco, la salud física, pues a estar tranquilos con sus finanzas, gestionar bien su economía, y hemos dado un paso más adelante y dentro de nuestra propia app, donde tienes todas las funcionalidades, tenemos una funcionalidad de salud financiera que busca... el paso que hemos dado más adelante es la personalización, que sea, como decíamos, y es que está claro lo que estábamos comentando, adaptado a cada uno. Cualquier persona con cualquier situación financiera puede empezar a trabajar sobre su salud financiera, con recomendaciones, acciones personalizadas, es decir, te estamos recomendando cómo tienes que controlar tus ingresos y tus gastos tú, adaptado con tus números, en función de tus ingresos, porque los conocemos, y los gastos que tienes, y luego muy intuitivo, a lo largo de la navegación por toda la aplicación. No tienes que irte tú a una herramienta que está en un sitio en la aplicación, sino en el momento en el que están pasando las cosas, de forma contextualizada, te avisamos. Por ejemplo, te ha llegado un recibo por encima de lo habitual, o te ha llegado un ingreso extra porque tienes la devolución de Hacienda, o, ojo, que el mes que viene te va a llegar el IBI o el seguro del coche, que normalmente a algunos nos hace un roto en la economía, y estás preparado, y para que estés preparado, ¿no? Todo muy enfocado en las dimensiones de salud financiera que estábamos comentando, el control de los ingresos y gastos, ayudarte a ahorrar, gestionar tu deuda, invertir y planificarte a futuro. Cuando comenzó esta app recientemente, y sobre todo, ¿qué aceptación está teniendo entre los clientes? Pues está teniendo muy buena aceptación, ¿no? Tenemos herramientas de análisis de gastos, como la categorización o el presupuesto por línea de gasto, cuánto me quiero gastar, por ejemplo, en restaurantes. También tenemos suministro y suscripciones. Ahora hay mucha gente que está suscrita a infinidad de aplicaciones o plataformas, y si no las utilizan, pues a lo mejor pueden ver cuánto se pueden ahorrar. En el caso del ahorro, tenemos herramientas de ahorro automáticas que están teniendo mucho éxito, como el redondeo. Cada vez que pagas con tu tarjeta, imagínate que pagas un café de 1,30 hasta 2 euros, 0,70, nosotros lo cogemos y nos lo llevamos a una cuenta de ahorro para que no lo veas. O, por ejemplo, cuando te llega la nómina, tú dices, yo quiero que de la nómina, a principio de mes, cuando me llegue la nómina, me coges un poquito, para lo que el cliente diga. Nosotros ahí también tenemos un diálogo constante y recibimos feedback del cliente, y así él ya no lo ve, o el contrario, que es automáticamente, si al final de mes mis ingresos han sido superiores a mis gastos, quítame esa parte, ¿no? Y luego las metas de ahorro también automáticas. Me quiero ir a Nueva York en 6 meses. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que hacer de ahorro periódico, ¿no? Y luego la parte de planificación a futuro, que está siendo muy potente, que es, nosotros le ponemos de manifiesto a los clientes cuántos es todo el patrimonio financiero y no financiero que tiene, o sea, lo que tiene menos lo que debe, para que vea
a futuro cómo va gestionando el valor de sus inversiones, de su deuda y cómo va evolucionando a futuro para que se pueda planificar para objetivos vitales como puede ser la jubilación, por ejemplo. Bueno, pues interesantísima sin duda alguna. Estas herramientas, como la que hemos conocido hoy de la app de BBVA, nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Sin duda, estamos en la época de las oportunidades, claro, y la tecnología democratiza el bienestar y ayuda a tener mejor información y más a tiempo para esa educación financiera paulatina, de información continua y de ser conscientes de que podemos liderar esa planificación con un diálogo proactivo con la entidad financiera. Diálogo con la entidad financiera, herramientas que nos van a hacer un poco la vida más fácil, ¿no? ¿no? Tener un gestor contigo siempre, continuamente. Sí. Es decir, que la veo súper útil y más para ayudarte a planificar. Es decir, la entidad misma te está planificando, te está diciendo, cuidado que viene esto, que viene lo otro. Es decir, la veo muy, muy útil. Bueno, pues interesante sin duda alguna esta aplicación que está en marcha. ¿Cuánto tiempo lleva, Manuel? Pues lleva desde abril del año pasado, o sea que estamos trabajando, estamos recibiendo feedback constantes de los clientes, muy positivo, y sobre todo lo que vamos a seguir trabajando es en hacerle la vida más fácil a los clientes, que esa proactividad sea muy fácil, muy simple y muy fácil de entender, e ir profundizando en lo que nosotros llamamos journeys proactivos, que son viajes del cliente a lo largo de la app para ir mejorando en el seguimiento y en decirle, oye, vas muy bien, animar también, porque hay veces que la gente, como decimos que son poquito a poco, pues oye, fíjate que solo con el redondeo de tarjetas has conseguido no sé qué, fíjate que para tu viaje a Nueva York vas bien o vas mal, y eso creemos que va a ayudar mucho a la gente, el animar, el acompañar, el hacer un poco de coach, de acompañar, siempre respetando mucho, recibiendo el feedback del cliente. Si el cliente nos dice, oye, que no me digas que ahorre, que yo no puedo ahorrar más o no quiero ahorrar, pues nosotros también eso lo recibimos y lo vamos, gracias a la tecnología, pues aplicando a cambiando las recomendaciones, también dependiendo, ¿no? Coach, qué importante también en esto de la salud financiera. Necesitamos este acompañamiento, necesitamos que nos orienten manos profesionales. Totalmente, pero para eso tiene que haber información y conciencia y luego confianza en esa entidad financiera, y ese diálogo cotidiano y la oportunidad del canal, que sea a través de una app, que ahora utilizamos mucho más el teléfono que, por ejemplo, visitar una oficina bancaria. Entonces, bueno, pues es mucho más sencillo hablar durante esas 24 horas con el gestor a través de la app que ir a una oficina que prácticamente pues no es viable, ¿no? No tenemos tiempo y tampoco ese hábito o esa costumbre de ir a las oficinas bancarias como hace años sí que se hacía. Claro, esto ha cambiado, lógicamente, pulsamos en este caso a Manuel, ha cambiado, ¿no? La presencialidad a lo virtual, pero bueno, el objetivo es el mismo. Sí, no, nosotros, la banca, la visión que hemos tenido de transformación en el banco en los últimos años es una visión que cambia el rol del banco desde un punto de vista de infraestructura alrededor del dinero. La gente iba al banco a sacar dinero, a pagar recibos, a dar un paso más, y eso sí, gracias a la tecnología, a hacer servicios de valor añadido alrededor de las necesidades del cliente. En vez de visión producto, es visión necesidad del cliente. Ponemos al cliente en el centro de todo lo que hacemos, y en vez de ver que tiene una tarjeta o que tiene una hipoteca, es esta persona con sus condiciones, ¿qué necesita? Y alrededor de eso estamos creando una oferta de valor para ellos que les ayude básicamente a conseguir sus objetivos vitales, a ser más felices y a estar más tranquilos, ¿no? Y es un cambio muy significativo del rol del banco, ¿no? De mero gestión de productos y de transaccionalidad a servicios de valor añadido. Servicios de valor. Yo creo que esto lo hemos detectado, ¿no? Los clientes en este aspecto. Sí. Sí, nosotros sí. Yo la curiosidad que tenía, Manuel, es si la gente mayor realmente está utilizando esta aplicación. No, o sea, depende. No. O sea, esto es totalmente, esto es muy personalizado para el público objetivo de la aplicación, pero lo que sí que estamos haciendo es que todos los servicios que nosotros tenemos en la aplicación lo conocen los gestores, ¿no? Entonces, esto sí que es 360. Entonces, si una persona que no es
utiliza la aplicación, acude a cualquier sucursal de BBVA, le pueden facilitar la misma información que podría tener en la aplicación. Entonces es un poco la visión que tenemos y hacia dónde queremos ir, porque efectivamente esto es para todos los clientes, Hay una población que no tiene acceso a la app, lógicamente. Exactamente. Tenemos el asesoramiento de coach también, pero en la entidad. En la entidad, efectivamente. Lo que sí que es importante es la multicanalidad, porque bueno, estamos en una sociedad en la que no es lo mismo pues, la España rural o la España urbana, y luego bueno, pues también la capacidad de tener wifi o de tener smartphones, y bueno, pues la verdad es que ahora mismo hay 3 generaciones diferentes: las personas mayores, las personas de 50 o más, y luego está bueno, pues toda la gente de 30 o adolescentes, que el uso de la tecnología es muy diferente. Y ese nivel de inclusión tecnológica también afecta a la inclusión financiera. Sí. Bueno, pues importante también a destacar esta brecha, ¿no?, que existe y que quizás se puso más en manifiesto durante la pandemia también, ¿no? Importante. Entramos en la recta final. Hoy hablamos de salud financiera. Hemos querido transmitirles muchos mensajes, no sé a ustedes, pero a mí me han llegado muchos de ellos, y quisiéramos hacer como una pequeña conclusión para coger todos los mensajes que han transmitido los expertos. Vamos a empezar por la profesora investigadora de ESIC, doctora Mabel Pisabó. Muchos mensajes que han transmitido. ¿Cuáles serían sus titulares, lo que no debemos hacer para hacerlo mal y lo que sí que debemos insistir en ello? Vale, lo que debemos hacer para hacerlo bien es sobre todo planificación. Planificación y dedicar, como decía Isabel, un rato a la semana para planificar nuestros gastos, nuestros ingresos, e intentar siempre poder destinar un pequeñito colchón para posibles imprevistos. Planificación sería un... Planificación. Vale. Sí. Y lo que no debemos hacer, ser inconscientes gastando o endeudar, no sé, no planificarse. Al final, planificación es lo que debemos hacer, no planificarse es lo peor que podemos hacer. Compras impulsivas, por ejemplo, ahora que viene un periodo de Navidad tan importante, de gastos, ¿no?, en el que... Claro, pero todo esto se soluciona con planificación. Claro. Si yo me planifico, sé lo que quiero, sé los gastos que puedo asumir este mes, no tendría por qué incurrir en gastos innecesarios o compras compulsivas. Entonces todo pasa por una buena planificación. Muy bien, que cuesta muchísimo, pero que poco a poco se puede conseguir. Bueno, pues nos quedamos con ese titular, esa palabra planificación que nos aporta la doctora Mabel. Vamos con Isabel Jiménez, como directora general de la Fundación Estudios Bursátiles y Financieros. ¿Qué titulares quisiera darnos para este final? Pues la educación financiera a escala individual genera bienestar, y a escala macroeconómica genera prosperidad en los países. Los países con mayores niveles de educación financiera no solo aumenta su PIB, sino que aumenta su PIB potencial. Y con buena educación financiera los ciudadanos además podemos conseguir que sean más felices, con lo cual hay que mejorar la educación financiera. Es decir, que una educación financiera nos lleva a mayor felicidad. Este titular está muy bien. Y de cara al periodo navideño, que es tan complicado también, ¿algún mensaje que quiera transmitir? Pues lo primero que hay que hacer es la lista de la compra, es decir, planificación, volvemos a hay que hacerla y además hay que cumplirla. Cuando uno hace una lista de la compra hay que cumplirla y no salirse de la lista de la compra. Y no dejarse tentar, porque la carne es débil, por las mega ofertas. Importante también este dato. Al final, evitar esas compras compulsivas también, ¿no? Y volvemos a la planificación. Yo creo que es la palabra clave en esta tarde. Preguntamos a Manuel Morales los titulares de todo lo que hemos hablado, qué es lo que resaltaría en su cargo como manager global de salud financiera del BBVA. Yo lo que quiero, dentro de que la situación es complicada y que hay gente que lo está pasando mal, para mí es un mensaje de animar a la gente a que se acerque, que puede dar mucha pereza, que puede parecer complicado, que se acerque a la salud financiera, que empiece a intentar entender sus finanzas, que hay entidades como BBVA que se lo estamos intentando poner lo más fácil posible para que entiendan bien primero la información,
para entender sus ingresos y sus gastos, que creemos que pueden estar más tranquilos y que poquito a poco pueden ir mejorando, y que es para todo el mundo, que no se piense que esto es solo para la gente que tiene mucho dinero, o esto es para todo el mundo y que cada uno en su nivel puede ir mejorando. O sea, es un mensaje de animar a la gente a acercarse a la salud financiera. Nosotros estamos intentando ponérselo lo más fácil posible y que se puede vivir un poquito más tranquilo y tener un poquito mejor bienestar con las finanzas y con la economía familiar. Muy bien, pues nos ha quedado claro los 3 titulares y mensajes que nos han dado. Gracias Manuel Morales, gracias Isabel Jiménez y doctora Mabel Pisato. Un lujo haber estado con nosotros esta tarde. Nos vemos pronto. Buenas tardes a los 3. Gracias.